Gloria a Dios. Benditos, benditos del Señor, nuestros queridos hermanos, nuestras queridas hermanas y todo el pueblo que de una o de otra manera está ahora mismo conectándose o ya conectado con nosotros. Aquí estamos, queridos amigos, mis queridas amigas, nuestros hermanos amados y toda la familia en la fe. Estamos para meditar una vez más en la palabra de Dios. Estamos saludándolos y con ósculo santo, como dice la Escritura, y bendiciendo a todos nuestros queridos amigos y nuestros buenos hermanos que forman parte de nuestro canal. Tenemos muchos que están suscritos a nuestro canal. Yo le agradezco a Dios. Y siga suscribiéndose al canal. Ya la hemos invitado a nuestros queridos migrantes, personas que en otro lado nos ven. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. ¿Qué espera usted para suscribirse al canal de la bendición? Y ese canal es Evangelista Silvia Salvatierra Mora y Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Yo les decía, vamos al aire porque estoy muy contenta. Les decía a los que estamos aquí, bienvenidos. También a todos nuestros hermanos que estamos aquí, les damos la bienvenida y vamos a abrir el corazón, a disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para oír la palabra de Dios. El Señor nos está llamando. Ya nosotros, por la gracia y la misericordia del Cordero Santo, hemos sido llamados. Yo tengo un puntito más de 20 años caminando con el Señor, pero usted, mi amigo, usted, amiga mía, ¿qué hace fuera del redil? Vamos, que usted tiene que venir también a los pies del Señor Jesucristo. Venga, lo estamos invitando. Venid a Jehová, vengan, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscadle en tanto que el Señor está cercano. Hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios. Tenemos que buscarlo en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Tenemos una pandemia que nos asoló hace unos cuantos añitos atrás, pero qué fuerte fue la pandemia. Están ocurriendo tantas cosas a nivel planetario en todo el planeta. Hay calor, exceso de lluvias, hay tantas cosas que suceden. Por lo tanto, hacemos muy bien en detenernos por un momento y escuchar la palabra de Dios. Si usted, la palabra bendita de nuestro Dios. Si usted está aquí en nuestro país, bueno, estamos hablando de que son horas de la noche. Ya han pasado las 8, 9 de la noche y estamos aquí para reflexionar. Si usted está en otro país, tal vez no puede dormir, tiene otro horario, pero se ha conectado con nosotros, amiga, amigo mío o hermano en la fe, bienvenido sea. A veces no se puede descansar por X o B razón, entonces qué bueno que usted escuche la reflexión bíblica. Abramos las escrituras. Dios nos está llamando. Dios ha llamado a mucha gente y lamentablemente no han querido aceptar oír el llamado de Dios. Hay gente que abiertamente se rebela y no quiere obedecer a Dios, pero hay otras que no han escuchado la voz que Dios está llamando y llamando. Dios nos ha llamado. Estábamos meditando, recuerdan, en la parábola que el Señor Jesucristo hablaba de las minas, cómo el Señor ha repartido y nos ha dado una mina y nos llama a trabajar en su reino. Mientras los discípulos del Señor pensaban que ya se manifestaría el reino de Dios, el Señor Jesucristo dijo, no, y da una maravillosa parábola que para enseñarnos, ilustrando de una manera tan perfecta que el tiempo de manifestarse totalmente y establecer el reino de Dios totalmente aquí en la tierra, que será en el reinado de Cristo, en el reinado de los 1000 años de Jesús de Nazaret, es donde totalmente se hará aquí la voluntad de Dios, porque reinará Cristo.
Reinará el Señor en todas las naciones. Él no va a reinar en uno, no, en todas las naciones. Entonces, pero no se manifestaría como pensaban los discípulos. Entonces, el Señor lo que les dice, hey, los estoy llamando y les he entregado una mina. Pero hay otra parábola que está muy relacionada con Lucas 18 o 19, Lucas 19, que habíamos leído esta parábola, ya mismo la podemos volver a leer, pero ahora vamos a leer aquí en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, aquí veamos qué dice la Escritura, en Mateo capítulo 25, está bien el volumen, me pareciera que siento un poco bajo. Gloria a Dios. Un poquito eso, ahí está mejor, creo. Porque yo siento cuando está un poco bajo, me estoy forzándome más. Y cuando está normal, no me forzo. Yo siento claro porque mis oídos también están escuchando. No mucho, no, porque vaya a traer algún sonido. Ajá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No habrán movido los niños acá, a veces saben mover. Gloria a Dios. Sí, a ver, hay momentos que sí. Vamos. Entonces, aquí en el Evangelio de Mateo, muy bien mi niña Tefita, yo creo que ahí está bien. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, habla en el capítulo 14, dice parábola de los talentos. En Lucas 19 dice parábola de las 10 minas. Y para tocar también el uno y el otro, Lucas 19, el versículo 11 dice así, lo leíamos ya. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y dijo Jesús, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Aquí el Señor llama, el llamado que el Señor ha hecho a todos a trabajar en su reino, a todos aquellos que hemos sido llamados. La gloria bendita sea para Dios. Aquí en Mateo 25, el versículo 14 dice así. Sigue hablando Jesucristo, pero ahora estamos en el Evangelio de Mateo, dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1 talento. A cada uno dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor o el talento. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Todos los que hemos sido llamados por el Señor, todos tenemos dones y talentos que el Señor nos ha dado. Pero Él va a llegar ese día en que va a arreglar cuentas con todos nosotros. Con todos los que hemos sido llamados por el Señor. Como 2000 años que el Señor no está ya aquí, se fue para volver. Para volver. Usted imagínese cuántos siervos, siervas, cuántos hombres y mujeres ha llamado el Señor por tantas décadas, miles de años, 1000, 2000 años, casi. ¿Cuántos hemos sido llamados? Y todos, absolutamente todos, estaremos delante del Señor Jesucristo para dar cuentas de los dones, de los talentos que Él nos ha dado. Y dice, pero el que había recibido 1 fue, cavó en tierra
y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos, después de mucho tiempo. ¿Quién es el que vino? Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¿Cuál es el hombre que vino y luego se fue lejos? Es Jesús de Nazaret. Él vino aquí a la tierra. Ay, Dios mío, trajo el reino de Dios. Como él mismo lo dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino aquí a la tierra, trajo el evangelio, trajo la luz, vino él siendo la luz, la verdad, la justicia. Era el Hijo de Dios eterno y vino aquí para traer las buenas nuevas. Y con estas buenas nuevas habría salvación, sanidad, liberación, restauración y todo lo que es este maravilloso cristianismo. Dice que vino, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué nos ha dado el Señor? Los dones. Él ha puesto en nuestras manos dones, talentos. Y dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. Y escuche, aquí en el versículo 15 del Evangelio de Mateo 25 dice, a cada uno conforme a su capacidad le dio y luego se fue lejos. Conforme a la capacidad de cada uno de nosotros, el Señor ha repartido sus dones, sus talentos divinos. Nos ha capacitado. Pero nosotros vamos a dar cuentas. Y dice, y se fue lejos. Claro, él vino del cielo y tenía que volver al cielo. Así estaba profetizado. Así es que en la maravillosa persona de Jesucristo, Dios nos ha llamado. No tengamos en poco el llamado de nuestro Dios. Aquí el profeta Isaías, en el capítulo 41, el versículo 9, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y te di, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, o mi sierva eres tú, te escogí y no te deseché. Este es el profeta Isaías, dice, porque de lejanas te tomé de los confines de la tierra. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, tú eres mi sierva, mi siervo, yo te escogí, no te deseché. Son palabras no solo para Israel, para nosotros también. Es el mismo Dios de Israel, el mismo Dios que nosotros amamos y adoramos. Y lo mismo que el Señor le dice a Israel, de lejanas tierras cuando te esparcí por las naciones, a nosotros de lejanas tierras nos ha llamado. Yo que me imaginaría que yo nacería en este país y que aquí en la República del Ecuador yo sería llamada por el Señor para trabajar en su viña. Yo nunca me imaginé eso. Y yo le agradezco, ya se lo dije y lo vuelvo a repetir públicamente. Vivo agradecida con el Dios Todopoderoso por haberme llamado, por haberme escogido. Y cuando me llamó, yo no fui renuente a su llamado. Obedecí, la gloria sea para Él. ¿Ah? Dice, de lejanas tierras te llamé y te dije, mi sierva, mi siervo eres tú, yo te he escogido y yo no te deseché. No nos desechó el Señor, Dios Todopoderoso, cuando estábamos haciendo tantos actos abominables. No nos desechó cuando éramos unos paganos idólatras. Nos ha llamado y nos ha escogido venir a servir en mi viña. Pero no solamente nos llamó, sino es que también nos capacitó, nos ha dado dones, nos ha dado talentos para que sirvamos con eficacia y con excelencia en su reino.
El versículo 10 del profeta Isaías capítulo 41 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Solo eso basta para servirlo con alegría y con regocijo al Señor. No nos ha llamado cualquiera. No nos ha llamado alguien de un gobierno corrupto, de un reino corrupto. Nos ha llamado Dios, querido hermano, hermana. Esto es para que se llene de alegría y de regocijo tu corazón, que habiendo sido nada nosotros, Dios nos escogió, nos llamó. Yo te escogí, yo te llamé de lejanas tierras, de los confines de la tierra, yo te he llamado. No tenga en poco el llamado de Dios a su vida. Aquí podemos ver a la luz de las Escrituras cómo el Señor en su momento llamó hombres para que le obedezcan, mujeres. Tenemos a Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Y qué lindo es saber que Abraham obedeció. El Señor llamó a Moisés. Moisés, ven, yo te voy a enviar ahora a Egipto. Tú vas a volver allá a Egipto y no te preocupes que los que te perseguían, todos aquellos que buscaban tu vida para matarte, porque había matado a un egipcio Moisés. Cuando vio que castigaban y golpeaban unos capataces egipcios a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo hebreo, Moisés mató a ese egipcio. Y por lo tanto, eso le costaría a Moisés salir de Egipto y huir a Madián. Ahora está en el desierto Moisés. Han pasado los años y en una zarza ardiendo el Dios del cielo lo llama a Moisés. Ven, Moisés, ahora yo te voy a enviar a Egipto. No tengas temor de los que procuraban tu muerte. Han muerto ya. Ahora vete a Faraón y vas a liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Son esclavos ahí en Egipto. He escuchado su clamor. He visto su dolor. He visto cuántos son maltratados y humillados. Lo he oído cuánto claman mi pueblo. Ay, Dios lo oye todo, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Ahora, por lo tanto, yo te voy a enviar. Qué precioso es saber que Moisés tampoco fue renuente al llamado de Dios. Tuvo sus luchas, Señor, y yo cómo voy a ir. Yo soy hasta tardo para hablar. Era como una especie de tartamudez la que tenía Moisés. Pero el Señor le dijo, ve, te envío yo. Aquí el Señor nos dice a través del profeta Isaías, yo te escogí. El Señor llamó también a Josué. El Señor Dios Todopoderoso lo llamó y le dijo, Josué, Moisés impuso las manos en Josué y le dijo que así como Dios le había dicho que haga a Josué, o le diga que haga a Josué, así tenía que hacer. Y Josué también obedeció a Dios. El Dios del cielo le dice en Josué capítulo 1, versículo 5, no temas, Josué. Yo, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham, yo estaré contigo. Lo mismo que Dios le dijo a Jacob, Jacob, vete a Egipto, yo estaré contigo, yo iré contigo. El Señor Dios Todopoderoso, el Dios de David, nos ha llamado a nosotros. ¡Qué honra y qué honor! Y ahora nos dice también a nosotros, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Mire de quién vienen las fuerzas para que podamos hacer algo en esta tierra para la gloria de Dios. Por eso es que siempre la honra, la gloria, el honor y los aplausos serán siempre para Dios, porque Él es el que nos da fuerzas. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todo proviene de Dios y todo es para la gloria de Dios.
¿Qué decía Cristo en Mateo capítulo 25 que estábamos leyendo? El reino de los cielos es semejante, dice, a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Cuáles son esos bienes? Los talentos. Ay, pero más abajo decía, hasta que llegó el día en que vino a hacer cuentas con sus siervos. Ay, esas cuentas, Dios mío. Volvamos a Isaías, decía el versículo 11, escuche. Es que, ¿sabe por qué lo leo? Porque vale la pena, de todo corazón lo digo, servir a Dios. No solamente que estará Él para darnos fuerzas cada día. Él nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha predestinado. En el versículo 11 dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, serán confundidos y serán como nada, y van a perecer los que contiendan contigo. Aleluya. Hay seguridad para el siervo, la sierva de Dios. Hay seguridad. Dice, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y van a perecer aquellos que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Te escuchó? Serán como nada, como cosa que no es, todos aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, dice el versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no temas, yo te ayudo. ¿Quién nos sostiene de nuestra mano derecha, sino solamente nuestro Dios? Y Él es el único que nos dice, no temas, porque yo te ayudo. Aquí mismo en el profeta Isaías, capítulo 49, el versículo 1, escuche cómo Dios nos llama, Diosito lindo. Que todos puedan oír tu dulce voz, Dios mío, que todos puedan obedecer al llamado y que todos podamos hacer que los dones, los talentos que hemos recibido, esa mina produzca, Señor. Ojalá como aquel que tuvo una mina hizo producir 10 minas. Hubo otro que recibió una mina y ha producido 5 minas, dice su palabra. Dios mío, dice que conforme a la capacidad que tenemos, Dios de los cielos, tú nos has dado dones. Tú nos has entregado, Señor, los talentos. Que aprendamos a ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que tú nos has dado. Y que siempre haya ese temor y ese respeto hacia ti, Padre, entendiendo que estaremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas. Él se ha ido, dice, es un hombre que yéndose lejos. Cristo vino a la tierra, ahora se ha ido, pero volverá. Él va a volver. Y aquí en el 49, mire lo que dice Isaías el profeta. El versículo 1. Oíd costas, escuchad pueblos todos lejanos. Oíd costas, escuchad todos pueblos lejanos, todos los pueblos de lejanas tierras. Escuchen, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Bendito sea Dios, alabado sea el Dios de Israel. ¿Escuchó? El versículo 1 decía, oíd costas, escuchad pueblos todos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Ahora nuestra boca es como espada aguda, claro, porque hoy se abren nuestros labios y tiene que estar allí la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es como espada de doble filo. Habrá mucha gente que la rechace, habrá gente que la odie, habrá gente que se levante contra esta palabra divina. Pero el Señor nos dará fuerzas. Él nos ayudará. Yo te ayudo, yo te esfuerzo, dice el Señor. Los que te hacen la guerra, no te preocupes por ellos, van a ser tenidos como nada.
¿Ah? Aquellos que te hacen la guerra, aquellos que se levantan contra ti, no les temas, decía el Señor. Van a ser avergonzados, van a ser confundidos, van a ser como la nada los que contiendan contigo. ¿Escuchó? ¿Ah? Buscarás a los que te han hecho contienda y no los vas a hallar. Serán como nada, como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, qué protección más grande. ¿Cómo no lo voy a servir? Estoy segura, estoy protegida, pero aparte de todo lo que me ha dado, tantas cosas maravillosas, tengo una recompensa. El Señor nos va a dar una recompensa. Alabado sea Dios de los cielos por darnos a Jesucristo, porque Él nos ha entregado sus dones y sus talentos. Padre mío, que podamos trabajar en la viña con alegría de corazón, sabiendo, entendiendo que hay recompensa. Bendito seas. ¿Qué más dice el versículo 2 del capítulo 49 del profeta Isaías? Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Estamos tan seguros con el Señor. Siempre me acuerdo del apóstol Pablo, otro hombre que lo llamó el Señor. ¿Ah? Y dice que hubo un momento en que, hubo ocasiones en su vida que él perdió toda posibilidad de vida, porque estaban en alta mar como náufragos. Se dañó la barca en la que iban y estaban ahí en el agua, pero Dios, con su divino amor y su divina providencia, los salvó, no solo a él, a todos los que iban, porque el Señor Jesucristo le había dicho: ninguno de los que están aquí contigo va a perecer, de los que estaban en la barca. Yo te los he entregado. Y así fue, se dañaron las barcas, se perdieron los enseres, pero nunca la vida. Jesucristo le había dicho: yo te los he entregado. Cayeron y fueron, me imagino, nadando, no sé de qué manera, pero llegaron a la orilla, una isla. Y dice el apóstol Pablo, hubieron ocasiones que en lo que él iba predicando, a todo lugar donde el Señor lo enviaba, él predicaba. Hubieron momentos que perdí toda posibilidad de vida. Pensaba que iba a morir, pero el Señor le dijo: no, Pablo, tú tienes que ir a Roma y tienes que testificar en Roma de mí. El día, la hora de tu partida la conozco solamente mi Padre, yo. Solo Dios y Jesús, solamente Él, el Espíritu del Señor, sabía cuándo lo llamaría a Pablo. Y aunque estuvo, como él dijo, en prisiones, cárceles, estuvo como náufrago, a veces padeciendo hambre, a veces en ayunos, con desvelos, a veces cómodamente, pero en todo tiempo estaba predicando. Y él nunca dejó de trabajar en la viña del Señor, todo lo contrario. El apóstol Pablo, ¿cuántos talentos más produciría el talento o la mina que recibió? Dios bendito, ojalá seamos como Él, que sean ejemplos para nosotros. Dios nos ha puesto como espada aguda, Él nos ha cubierto con la sombra de su mano, Él nos ha puesto por saeta bruñida, Él nos ha guardado en su aljaba. Ay, Dios mío. El Dios del cielo nos ha guardado, nos ha escondido. Estamos muy seguros, vamos a producir. Lo que tenemos que hacer es trabajar. Vamos a servir a nuestro gran Dios, que es un honor que usted y yo hayamos sido llamados. Yo sí me siento honrada. A mí me ponen a escoger entre servir en el mundo a cualquier persona, yo no lo voy a hacer, difícilmente, imposible para mí que yo acepte. Yo he sido llamada por completo a servir en el reino del Señor. De hecho, ¿cuántas personas me han ofrecido trabajo en su debido momento? Y yo les he dicho no. De verdad que no, gracias. Con muy buena paga, no. Yo he sido llamada para servir en el reino de mi Señor.
En alguna ocasión alguien me decía, hermana, usted es muy elocuente, usted esto, ¿no ha pensado lanzarse a la política? Usted podría llegar a ser una muy buena alcaldesa, una buena política. Vamos, usted puede trabajar aquí en un gobierno. Y yo le dije, es que yo no estoy desempleada. Yo ya trabajo en un gobierno, solo que es el gobierno eterno. Es el gobierno celestial, es el gobierno de Dios. En cualquier gobierno terrenal que yo pudiese, por decirle, trabajar, eso es momentáneo, es por un tiempo. Pero a mí me ha llamado Dios y me ha dado empleo para siempre. Yo estoy empleada para siempre. Yo no puedo ir a servir en otro lado porque ya tengo un trabajo. El Señor Jesucristo me ha dado dones, me ha dado una mina, me ha dado talentos. Yo tengo que servirlo es a Él. Y no quiero ir a trabajar en ningún otro lugar porque ya tengo una viña. Y en la viña del Señor yo sirvo, yo trabajo allí. Yo tengo empleo. Créame, le dije, eso será para cualquier persona, no sé, que quiera trabajar para el mundo, pero yo no. Yo amo las almas que están en el mundo y para ellos quiero llevar la luz de este evangelio eterno. Usted no sabe por cuántas cosas he pasado. También han habido momentos que alguien se ha levantado contra la palabra. Han existido ocasiones, recuerdo que en algún momento aquí hay un lugar que se lo conoce como la Bahía. Y yo fui a predicar por primera vez ahí y me contaba una hermana, que después se hizo amiga mía, pero ahí me conoció. Y me decía ella que cada que iba algún hermano, iban grupos de 4, 5, 3 hermanos a predicar ahí, siempre de los edificios les lanzaban tomate, huevos, agua, ¿no? Les lanzaban ahí para que se retiren y no prediquen. Cuando yo llegué a predicar, dice ella era una vendedora más ahí en esos lugares donde hay tanta gente, ahí confluye tanta persona, tanto, pero es muchísima gente en este lugar. Unos comprando una cosa, otros. Y cuando yo llego, dice, esta hermana me contaba, me decía, yo esperaba que le tiren tomates. Yo me quedé parada con mis productos que yo vendía en una esquinita. Ya mismo a esa hermanita le tiran agua, le han de lanzar los huevos. Ya mismo. Y ella miraba a qué hora, en qué momento me lanzaban un poco de agua, algo. Pero nunca lo hicieron. Jamás. Es todo lo contrario. Comencé a predicar y se me abrieron las puertas por completo ahí en este lugar llamado La Bahía. Más bien yo llegaba, hermanita, venga, le queremos dar luz, venga, para que instale su microfonito, venga. Inclusive hay unos policías aquí, los metropolitanos, ellos se levantaban, ellos sí, a veces los usaba el diablo y me desconectaban. No puede usted acumular atraer tanta gente, no se da cuenta que usted está ahí y mire la cantidad de gente y obstaculizan el camino, obstaculizan aquí los negocios. No puede la gente caminar libremente. Y entonces me quitaban por un lado la luz, e iban por otro lado, me llamaba otro de los que tenían sus respectivos módulos ahí, me decía, venga hermana, yo le doy. Y eso se me armaba muchas veces, una cosa bien fuerte. Llegó un momento, recuerdo tanto, que los metropolitanos miraron y vieron que otro me dio luz y la gente no se iba, y todo lo contrario, muchas veces la gente gritaba, déjala predicar, déjala que nos habla bien. Y los metropolitanos, hubo un momento en que miraron todo y ya, déjala. Y nos dejaron ahí predicar. Yo tengo tantas experiencias. Nunca me tiraron agua, huevos, tomates, algo. ¿Por qué causa? Porque yo había sido llamada por Dios. Uno tiene que ubicarse en el lugar donde Dios lo ha llamado. Y uno tiene que aprender que los talentos que nos ha dado tienen que producir conforme a nuestra capacidad. Nos ha dado talentos. Es como que yo me quiera subir a un altar a cantar, pero el Señor no me ha llamado a cantar, por decir un ejemplo. Tal vez yo tengo una voz que no ha sido muy educada, modulada, no he aprendido canto, no tengo ese don. Aunque a mí me encanta cantar para mi Señor. Pero cualquiera que me escuche cantar me va a decir, predique mejor, por favor.
Entonces, pero no me tocaron jamás, y todo lo contrario, se me abrieron las puertas, porque Dios en su gracia y en su misericordia me había llamado a predicar públicamente en las calles. Vete como a la mujer samaritana. La mujer samaritana, cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo, dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan capítulo 4, dice que ella fue a los hombres. Parece ser que era muy conocida por los hombres, porque 5 maridos había tenido, y el que ahora tenía tampoco era de ella. Y entonces dice que fue a los hombres, y ella les dijo a ellos: venid, ved, conozco un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Y comenzó ella a predicarles. Dice las Sagradas Escrituras que vinieron los samaritanos y lo conocieron a Cristo, y que le dijeron: verdad es lo que tú has dicho. Y que muchos creyeron, ya no solo por la palabra de la mujer, sino porque lo habían visto y lo habían oído ellos mismos al Cordero de Dios. Yo fui llamada, no es que yo era mejor que otro, es que los dones y talentos que Dios me había dado era para eso. Anda públicamente, grita, predica, anda, habla de lo que Dios ha hecho contigo. Y eso era prácticamente lo que yo iba a hacer. Nadie pudo lanzarme una gota de agua, nadie pudo lanzarme un huevito, más bien me regalaban las cosas para que yo me las lleve a mi casa. Nadie hizo eso, porque Dios me había llamado. Y cuando Dios llama, ¿qué decía el profeta Isaías? Yo te cubriré, yo te sostendré con la diestra de mi poder. Yo te voy a sostener, yo te esconderé en mi aljaba. Yo estaba bien protegida, bien segura, y lo único que estaba haciendo era obedeciendo a la voz de mi Señor. Ve y predícales, háblales, diles cuántas cosas grandes y maravillosas ha hecho Dios contigo. Nadie me podía callar, nadie me podía detener, y nadie me podía, ni siquiera, en alguna ocasión me quisieron llevar detenida, apresarme. Nadie lo podía hacer. Y yo le agradezco a Dios, le agradezco tanto a Dios por haber tenido misericordia de mí. Y siempre donde yo iba, el Señor usaba 1, 2, 10, a cualquier persona que Él tenía que usarla para que me dieran energía eléctrica, para poder conectar los equipos, para que me compraran agua si no cargábamos agua para beber a causa del cansancio de predicar. Ay, no, yo fui tan bendecida, Dios mío, pero tan bendecida. Recuerdo que un día yo fui... yo estaba con un hermano mío, trabajaba en un banco, y yo iba porque él me había dicho: si necesitas energía, vienes, que aquí en este parque el banco es el que da luz, y por lo tanto yo ya le hablé a uno de nuestros jefes y puedes recibir luz. Y yo fui para allá, mi hermano, y había ahí comida cerca, hay un restaurante, y me quedé viendo y tenía un poquito de hambre. Ay, pero no cargo dinero, no puedo comprar, solo miré y lo cavilé. Fuimos, predicamos, la multitud y todo. Cuando yo terminé de predicar, entre la multitud, yo no sé cuántas personas, 50, 80, 100, pero era mucha gente. Entre la multitud alguien se abría de paso y venía con una funda. Lo recuerdo como que fue ayer. Una funda. De acá estaba cerca el McDonald's, de donde estábamos predicando, y venían con una funda y me dijeron: somos de la capital, pasábamos por aquí, la escuchamos predicar, qué hermoso el evangelio, créame. Y mi esposa y yo hemos tenido en nuestros corazones traerle este detalle. Y me llevaron exactamente la hamburguesa que me gustaba, la soda que me gustaba, las papitas que me gustaban, todo lo que me gustaba. Cuando me lo dieron, por supuesto yo no podía comer, estaba con mucha gente a mi alrededor, habíamos terminado ya la predicación, pero la maravilla de Dios dice que Él conoce aún nuestros pensamientos. Yo no lo hablé, yo no jamás, yo solamente prediqué y lo que Dios me llamaba a hacer, su palabra, y daba mi testimonio. Pero el Señor sabía que yo cargaba hambre, y al momento Él usó a quien tenía que usar. Vino esa persona, terminé la predicación y me dejaron mi cena.
Usted sabe, ¿qué hacía Dios con todo esto? Aumentarme la fe. Yo veía que Dios era tan real. Yo sentía su presencia. Yo comencé a amarlo más a Dios porque yo veía su poder sobrenatural. Yo veía que a veces yo no necesitaba abrir mi boca para pedirle algo y Él estaba allí para complacerme. Sentía yo que era indigna de Él. Y eso me fue haciendo que mi fe se desarrolle más. Esas cosas maravillosas, aunque pequeñas o grandes, para mí eran tan grandes porque yo veía el poder de Dios. Cuando aquella persona, aquella pareja se acercó y me dio todo lo que me habían traído en esa funda, era una funda grande. Yo me quedé maravillada porque yo decía, es que nadie sabía que yo tenía hambre, solo Dios. Es que nadie sabía que mientras fui a pedirle a mi hermano luz para poder conectar los equipos aquí en el parque y predicar, nadie sabía. Yo solo miré y yo dije, ay, pero yo no cargo dinero, ¿cómo voy a comprar? Solamente miré y dije, quisiera comerme, y pasó por mi mente una gran hamburguesa, quisiera. Pero el Señor lo tenía todo preparado. Esas cosas pequeñas o muy grandes a mí fueron trastocándome el corazón. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Revelándose a mi vida, haciéndome entender que Él me había llamado, que Él me iba a sostener, que Él va a proveer para todas mis necesidades. Que habrán momentos que yo no necesite ni pedirle. Como dijo Jesús de Nazaret, ¿acaso mi Padre no conoce todas tus necesidades? Él sabe lo que necesitas, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te viene por añadidura. Qué lindo es nuestro Dios. Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo, venga a servir, venga, que el Señor tiene una mina también para dársela a usted. Como dice en el Evangelio de Lucas, dice, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Cuál es el hombre noble? Jesús. Se fue a la eternidad, al cielo, a la diestra de Dios, a sentarse. ¿Hasta cuándo? Y volverá, dice. Y se fue para volver. Y Él va a volver a establecer su reino aquí en la tierra. Entre tanto, ¿a qué nos llama el Señor? A predicar, a tener defensa de este evangelio eterno. Como dice Primera de Pedro, déjeme ver. Primera de Pedro. Capítulo 3, el versículo 15 dice, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, dice el apóstol Pedro, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo tenemos que estar? Dice, santificándonos siempre ante Dios y santificándolo a Él. Y si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Aquí en nuestros corazones es donde Dios tiene que ser santificado. Y tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel o aquella mujer o hombre que nos demande, como dice el apóstol Pedro, que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando nos pregunten sobre este evangelio glorioso, tenemos que con mansedumbre y con mucha reverencia hablarles. Por eso nos ha dado una mina, para que nosotros trabajemos y produzcamos. En Mateo 25 nos decía el Señor que nos ha dado dones y talentos conforme a nuestra capacidad. Tú, mi hermano querido, mi hermana, que piensas que ya tú no vales, que no puedes, que no vas a servir, que no vas a llegar a la meta, tú
todo eso que estás pensando no viene de Dios, viene del diablo. El diablo es el que te dice: no vas a poder, no vas a llegar a la meta, ya te derribé un día, te voy a volver a derribar. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y que eso que hizo el diablo, derribarte un día, te sirva de lección, de gran aprendizaje, para que te cuides y no le permitas al diablo que te derribe más. Levántate, entiende lo que Dios nos ha dicho, que los dones y el llamado que Dios nos ha hecho es irrevocable. Porque son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. No te los va a quitar mi Padre de amor. Pero tenemos que trabajar para que produzcan estos dones que Él nos ha dado. Dice que el Señor le dio a uno 10 talentos y que produjo 10 más. A otro le dio 5 conforme a sus capacidades. El uno tenía una capacidad, el otro tenía otra capacidad, le dio 5 talentos. Y dice que vino a pedir cuentas el Señor y le dijo: he aquí, Señor, tus 5 talentos me diste, han producido 5 talentos más. Venga a trabajar, presente con mansedumbre y con reverencia el evangelio de nuestro Dios santo y maravilloso. Prepárese para trabajar. Preparémonos para trabajar, porque es ganancia para Cristo y para nosotros. Es ganancia, créame. Como dice su palabra en 2 de Timoteo, lo dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Esta es la epístola de 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Escuchó? Te encarezco, te demando, por favor te pido, delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, a mí, a usted, a todos los que somos discípulos de Cristo. Dice: te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Se acuerdan lo que decía las parábolas? Se fue, dice, pero volverá. Él se manifestará una vez más, Jesús, y vendrá a reinar en su reino. El versículo 2 de la epístola 2 de Timoteo 4: que prediques la palabra. ¿A qué nos llama? ¿A qué nos insta? ¿Qué nos pedía el apóstol? Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con mansedumbre, ayuda a tus hermanos en la fe y predica al mundo su palabra. El versículo 3: porque vendrán tiempos, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que van a tener comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias. Y va a venir, vendrán tiempos cuando no van a sufrir, no van a desear la sana doctrina, sino que van a tener comezón de oír cualquier cosa. Pero otra cosa es tener comezón por oír y por oír la sana doctrina de Dios. Escucha, dice: vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus deseos, conforme a sus propios apetitos y pasiones. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dios mío, tiempos que estamos viviendo. Apartarán el oído de la verdad y van a ir tras las fábulas. Ese es el tiempo que vivimos.
No todo mundo quiere oír la verdad. No todas las personas en la faz de la tierra quieren la sana doctrina. Son pocos y ahora se nos complica, se hace más difícil. Pero nada nos puede desalentar, nada nos puede desanimar. Tenemos que seguir predicando. ¿Qué sabemos mientras nosotros con alegría de corazón por haber sido llamados a trabajar en la viña del Señor predicamos? El Señor no sabemos lo que va a hacer. Quizás Él hará que esa palabra se vivifique en el corazón de la persona que la escuche. Nuestra responsabilidad y nuestra obligación es predicar. Predique. Van a apartar del oído de la verdad y se van a volver a las fábulas. Tantos testimonios que uno escucha. Créamelo, hermana, hermano, conoce la palabra más de 25, 30 años y usted viera cómo la desobedece. Trabaja a mi lado, pero es terrible lo que con tantos años desobedece. Hermano, hermanas que nacieron en el evangelio y hoy Dios cómo viven, peor que los que están sin Dios, sin luz y sin esperanza. Y no han entendido que Dios también les ha dado a ellos dones, talentos, una mina para que produzcan. Qué pena. Escuche el versículo 5. Dice aquí de la epístola de segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú sé sobria, sé sobrio, hermano, en todo, soporta cualquier aflicción. ¿Cuántos hay que fueron llamados por el Señor para trabajar en su viña? Vino la primera aflicción y pequeñita, se apartaron del camino. Hoy conversábamos con alguien que la llamábamos. Me han sorprendido. ¿Por qué? Para eso somos hermanas en la fe. Para llamarla, para saber cómo está. Yo me sigo congregando por acá. Bien hace. Le puede fallar un líder, le puede fallar un pastor, pero no le ha fallado Jesucristo, pues. Qué horroroso es escuchar a gente que dice: yo estuve en los caminos, yo fui cristiano, pero la verdad es que lo vi al pastor hacer cosas terribles y yo me aparté. Qué horroroso. Me da ganas de darle un puñete a esa persona. Decirle: pero tú estás apartada o apartado porque seguías a ese hombre o a aquella mujer o al adorador, yo que sé lo que hayas visto dentro de la iglesia. Es que usted sabe, a mí nunca me quisieron en la iglesia, me criticaban, me señalaban. Tenías que doblar rodillas, quedarte ahí y decirle al Señor: ¿a qué lugar voy? Indícame, tal vez estoy en el lugar que no es correcto. Yo quiero ir a un lugar donde no me lisonjeen ni nada, pero al menos tengan respeto para mi vida. Pero yo no me voy a apartar de tus caminos, porque me puede fallar ese líder, me puede fallar la mujer de ese líder, me pueden fallar los hermanos, me pueden criticar, a la final son carnales, pero nunca me has fallado ni me fallarás tú, mi Señor. ¿Por qué me voy a apartar? Es que vi tantas cosas en la iglesia y yo me aparté. ¡Qué pena! Tú no caminabas con Cristo, tampoco lo seguías, ni mirabas al Señor. Tú tenías los ojos bien puestos adentro de la congregación a ver qué hacían, qué no hacían. Y ahí tú vas a encontrar a un pueblo que es imperfecto. Ahí vas a encontrar hombres y mujeres que se equivocan. Pero cuando miras al cielo y lo miras a Jesucristo, solo vas a encontrar perfección. Por eso dice el libro de Hebreos: puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Tenemos que mirarlo es a Él. Qué lindo como el apóstol Pablo dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Tenemos que cumplirlo para que cuando nos paremos ante el Rey Omnipotente podamos estar como obreros aprobados en su viña. Trabajaron, fueron fieles. Qué precioso es que el Señor no va a mirar la cantidad
que has producido y la cantidad, sino, ¿sabes qué es lo que más el Señor va a tomar en cuenta? Es tu fidelidad. Tu fidelidad. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6 de segunda de Timoteo 4, él le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía por revelación divina que ya sus días se acortaban, que él ya iba a morir, porque dice: yo ya estoy para ser sacrificado, voy a morir, el tiempo de mi partida está cercano. Aquí no encuentro un hombre lleno de miedo, lloriqueando. Aquí no encuentro a un hombre temeroso, me van a matar. Estaba prisionero el apóstol, pero con qué claridad y con qué seguridad culmina su ministerio, con qué vigor, con qué luz, con qué entendimiento. Y esa luz y ese entendimiento solo lo da Cristo. Le dice: yo ya estoy para ser sacrificado, Timoteo. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Cómo te vas a parar tú? Y si estás pronto para partir, ¿cómo está tu hoja de vida? Tus talentos, tu mina. ¿Cuánto ha producido? ¿Cuánto has trabajado? Este es un hombre que sabía que el llamado del Señor, él lo ha cumplido. Lo ha cumplido. Ha sido fiel al Señor. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Entendió que él era nada, aunque tenía mucha preparación, mucha educación, graduado, estudiado a los pies de un sabio llamado Gamaliel. Era un hombre, parece ser, de buena posición económica. Pablo había entendido que eso era nada, era basura. Aquí en el libro de Gálatas, capítulo 1, el versículo 11 dice: mas os hago saber, mis hermanos queridos, dice el apóstol Pablo, 14 cartas le dio el Señor. Qué sabiduría, qué revelación. Una de esas es Gálatas. Y dice: mas os hago saber, hermanos, dice el apóstol, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este hombre había dispuesto su corazón por completo para trabajar en la viña del Señor. Entendió que le había entregado una mina y que él tendría que dar cuentas de esa mina al Señor, al dueño de la mina. Y le dice, nos dice a todos: yo no lo recibí por hombre alguno este evangelio, sino por la revelación del mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice Pablo? ¿Cómo no iba a sentir esa pasión y ese deseo? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, dice Gálatas capítulo 1 versículo 13. En otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y que la asolaba. Ay, Dios mío, él entendió. Es que yo nada era, yo nada soy separado de mi Señor. Yo, en vez de haber sido bueno, era malo. Yo perseguía a la iglesia, yo la asolaba a la iglesia de mi Señor, pero fui recibido a misericordia. El Dios Todopoderoso tuvo piedad de mí y fielmente Él confió en mí y me entregó este ministerio, me entregó esta mina. Me ha dado dones y talentos y tienen que multiplicarse. Era lo único que había en el corazón de Pablo. Ustedes han oído acerca de mi conducta en otro tiempo allá en el judaísmo, cuando era un religioso y tenía la religión judaica, del judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y yo la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Escuchó? Yo aventajaba mucho más a cualquiera de los míos, de mis contemporáneos allá en mi nación. Yo los aventajaba, siendo mucho más celoso en las tradiciones de mis padres. ¿Cómo lo habían criado al apóstol? ¿Con qué celo? Tenía celo.
Era un hombre celoso de su religión, el judaísmo. Y escucha el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Lo mismo que dice Pablo, es lo que usted tiene que decir, hermano, hermana. Es lo mismo que yo puedo proclamar ante el mundo. Yo era nada ni nadie. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de mí. Él se agradó. Él es el que me apartó desde el vientre de mi madre. Y Él me llamó por su gracia divina. No porque yo lo merecía. Si era por méritos, no tenía ninguno. Es solo por su gracia. Es solo por su gracia y por su misericordia. Estábamos desempleados y el único ser que nos explotaba y nos hacía tanto mal era el diablo. Servíamos al mundo y al diablo hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos empleó en su viña, nos ha entregado dones y talentos conforme a la capacidad que Él sabe que tenemos. Nos ha entregado una mina para que produzca esa mina. Cuando se agradó a Dios, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelarme a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. ¿Escuchó? Cuando Dios se agradó y me apartó, se agradó de mí y me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelarme o revelar a su Hijo en mí, cuando Dios se lo revela a Jesucristo, para que se cumpla lo que Cristo dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Es Dios quien nos revela a Jesucristo. Y es Jesucristo quien nos lleva y nos llevará ante el Padre Celestial. Porque es el único sacerdote, el único juez, el único abogado que tenemos delante de Dios. Por eso dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Dios nos revela a Jesucristo, y aquí lo dice Pablo en Gálatas, dice revelarme cuando se agradó Dios por su gracia divina, revelar a su Hijo en mí, revelarme a Jesucristo para que yo lo predicase o le predicase entre los gentiles. Yo no consulté, dice Pablo, enseguida con carne ni sangre. Es decir, yo no fui a preguntarle a uno, a otra persona, a otro, a un apóstol del Señor. No hice eso. Entendí que me llamaba el Señor, dispuse mi corazón, mi alma, todo mi ser para servirlo. Del resto se ha encargado Él. Aún este evangelio que yo predico, no lo recibí por hombre alguno. No fui a una escuela de alguien. Yo lo recibí por la revelación del mismo Jesús. Jesucristo le reveló su evangelio santo. Por eso dice ahora, al culminar su carrera y con sus maravillosos dones bien producidos, posiblemente al 100%, su talento, mina, sus talentos multiplicados y su mina ha producido posiblemente 10 minas más. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo, he peleado. Timoteo, entiende, yo he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. El 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese es el versículo 8. Qué lindo. Con qué claridad este hombre está para partir de la tierra. Ahí no encontramos, busquen un abogado que me defienda. Yo estoy preso aquí en Roma sin causa, sin motivo. No, Señor, Él dijo, estoy preso por Jesucristo en cadenas.
Y él no quería liberarse, lo que quería era predicar. Si lo apresaban, ahí le predicaba al rey. Ahí le predicaba a lo que era Festo, gobernador. Estaba para predicarle al gobernador. Ahí le predicaba a los romanos, a todos los centuriones. Él estaba para predicarle a los gentiles que no eran ni romanos. Él estaba para predicarle a los griegos. A quien él podía predicar, predicaba. Y donde él podía enseñar, se detenía 1 año, 2 años enseñando la palabra, cuidando esas iglesias, que se han fortalecido los líderes, los pastores. Y él avanzaba, seguía en sus misiones, llevando el evangelio hasta donde el Señor Jesucristo le permitió. La gloria sea para Dios, que nos levantó tan grande apóstol para nosotros, los gentiles. Y no queremos a otro, queremos al que Cristo nos ha dado, y es el apóstol Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Si usted es fiel, si usted trabaja en la viña del Señor, está guardada la corona de justicia para usted también, hermana, hermano mío. Sufra las aflicciones, como le decía el Señor a Timoteo. Sufra. Así lo decía Pablo a su discípulo Timoteo, y era el Señor inspirándolo a Pablo. Sufra, hermana mía, pero usted no sabe cuántos años. Ya estoy cansada. No se canse, no se debilite. Recuerde lo que dijo el Señor, que solo Él nos renovará las fuerzas. Yo te esforzaré, yo te daré fuerzas. Párese ante Dios y dígale: renuévame las fuerzas, porque soy humano y ya no puedo. Ahora te ruego, renuévame estas fuerzas. Si pudo Pablo, si pudo Juan, si pudieron Jacobo, Esteban, si todos pudieron, yo también puedo, Señor. Ayúdame, pídale al Señor. Él nos dice en su palabra: pídeme que yo te daré. Él le dará. Está guardada la corona de justicia para usted, para mí, para todos aquellos. Dice la cual, dice: me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Aquel día cuándo? En la manifestación de su reino. Cuando Él venga a establecer su reino, Él también nos dará los galardones. Ahí estará el apóstol Pablo para recibir su corona de justicia. Yo no me quiero quedar atrás. Vamos, y le pido al Señor: ábreme puertas para poder más llevar el evangelio, Señor. Quiera Dios que podamos ir a predicar al triunfo. Un pastor me decía que había una invitación ahora para el mes de octubre. Ojalá el Señor nos conceda ir a predicar al triunfo, ir a predicar a otros lados, llevando el evangelio de poder. Y que el Señor extienda ese brazo poderoso para hacer milagros, prodigios, señales, maravillas, para que el nombre de nuestro Rey eterno sea glorificado en esta tierra. Dice: el cual me dará juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que esperan su venida. No solo es para el galardón, es para el apóstol Pablo, es para usted, hermana, para usted, hermano, para usted, querido pastor, que está desalentado, que las ovejas no son consecuentes con usted, que tal vez lo abandonan, hasta lo han criticado, son infieles, no llevan sus ofrendas, sus diezmos. Si usted se ha desanimado y ya quiere dejar de servir en la viña del Señor, no lo haga. Si usted tiene ese llamado porque Dios se lo ha dado, soporte las aflicciones. Siga y ame más cada día la grey del Señor. Créame. Recordaba a una persona que no fue tan buena con nosotros, conmigo, con la niña mía. Y le digo: llamemos a aquella persona y vamos a bendecirla. Vamos, tenemos que hacerlo. Si tenemos que ir y visitar, vamos a ir a visitar y no vamos a ir con las manos vacías. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra: hazle bien al que te hace mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer.
La gente hasta se impresiona cuando de pronto ha hecho algo mal contra usted y usted aparece con una bendición o para abrazar a esa persona y decirle, vengo para bendecirla, vengo porque quiero saber cómo está y si en algo puedo ser útil. La gente queda sorprendida porque esa no es la forma como opera el mundo. El mundo es la ley del talión, diente por diente y ojo por ojo. Me haces daño, te hago daño. Pero con el Señor Jesucristo, ¿recuerdan lo que nos enseñaba en todo esto que hemos estado meditando? ¿Lo recuerdan? Cuando los discípulos comenzaron a pelearse entre ellos, porque dos de ellos le dijeron, queremos que nos hagas algo, Señor. Y Jesús le dijo, ¿y qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, bueno, que el uno se siente a tu derecha, eran dos hermanos, Jacobo y Juan, y que el otro se siente a tu izquierda. Los otros 10 lo vieron lo que estaban pidiendo y haciendo, y entonces dice que comenzaron, ellos lo miraron a los dos y entonces comenzaron a discutir, comenzaron a pelearse. Y el Señor Jesucristo, hey, vengan acá, ¿qué están haciendo? Así no es en mi reino, así es en el mundo. El mundo, dice, los que tienen autoridad les encantan que los llamen señores y que son bienhechores. Y tienen ese poder y esa autoridad para mandar, se creen superiores, pero en mi reino no es así. El que quiera ser grande es el más pequeño. El que quiera ser importante es el que sirve aquí en la tierra. Si ustedes quieren ser grandes, tienen que venir y servir a todos. Sierva, tienen que servir. ¿Por qué? Dijo el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que es así en mi reino? Porque yo no solo lo digo, se los he mostrado. El Hijo del Hombre, es decir, Él, no vino para ser servido, sino para servirlos a ustedes y para servir al mundo. Yo vine para servirlos a ustedes y ustedes han sido llamados a trabajar en mi viña. Les he dado dones y talentos, he entregado una mina en vuestras manos. Ustedes tienen que recibir esto para trabajar. Vayan a trabajar, a servir. Habrá una recompensa. Vale la pena, mi querido amigo, amiga, que todavía no ha venido al Señor. Vamos, que hay que servir y hay que trabajar. Y mire, decía el Señor, volviendo a Lucas capítulo 19, pero sus conciudadanos, entonces el Señor nos dice que tenemos que trabajar, y qué lindo, Pablo nos alienta y nos anima a pesar de que iba a ser ya sacrificado, lo iban a matar, le iban a quitar la vida, porque Pablo, según todos los estudios, fue decapitado ahí en Roma. Ay, pero él no está para nada debilitado. Qué fuerza que nos da. He acabado mi carrera. He peleado la buena batalla. Hubo tanta oposición. Lo persiguieron. Dice que 39 latigazos recibió. Hubieron momentos que tuvo que ser descolgado por un muro para que no lo mataran. Estuvo como náufrago en alta mar, y tantas cosas que vivió, nada debilitaron al hombre de Dios. Y nada te puede debilitar a ti, hombre, mujer, si eres un siervo, una sierva de Dios. Y mira, dice que los llamó a todos, les dio, dice, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Y luego el versículo 14 del Evangelio de Lucas 19 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos. Sus conciudadanos, su gente, los judíos, no todos, muchísimos, especialmente los religiosos como los ancianos, muchos fariseos, sacerdotes, no queremos que este reine, dice, sus conciudadanos dijeron. Ahí estaban representados lo que Jesús estaba diciendo en los fariseos que no creyeron, en los sacerdotes, en los ancianos. Ahí está Caifás. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde vemos este grito? En boca especialmente de los principales sacerdotes. Juan, el Evangelio de Juan,
versículo 19. Jesús nunca se equivocó. Todo lo que nos dijo es verdad y es muy cierto. Escuche aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, el versículo 14. Jesús ha sido llevado ya ante Pilato, ha sido detenido, y mire usted, el Señor está hablando acá cuando todavía en el Evangelio de Lucas 19 y en el Evangelio de Mateo 25, cuando el Señor no ha sido todavía tomado prisionero. Aquí en el 19 del Evangelio de Juan ya está prisionero Cristo. Dice en el versículo 12 del 19 Evangelio de Juan, desde entonces procuraba Pilato soltarlo a Jesús, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Todo el que se hace rey, porque Jesucristo lo acusaban ellos de que había dicho: yo soy rey. Él era rey, él es rey y será rey, pero él nunca lo gritó, lo dijo. Cuando Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesucristo le dijo: ¿lo dices por ti mismo o porque otros te lo han dicho? Si Pilato le decía: yo creo que tú eres el rey de los judíos, se salvaba. Se salvaba. Pero Pilato le dijo: ¿soy yo acaso judío? Como quien dice: ¿acaso que yo espero un rey? Y posiblemente nunca Pilato tuvo al rey Jesús, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero escuche, procuraba soltarlo. Y dice: si a este, todo el que se hace rey, a César se opone. Pero ¿quiénes? Dice: los judíos daban voces. Muchísimos, posiblemente que hasta habían recibido algún milagro de Cristo el Señor. El 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se llamado el enlosado, y en hebreo se llamaba Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, y entonces hora sexta de 9 a 12 del día, es la hora sexta judía. Era la preparación de la Pascua. Era la preparación, iban a sacrificar al cordero y a comer la Pascua, ordenada por Dios allá con Moisés en el libro de Éxodo. Iban ellos a celebrar la Pascua. Y dice: era la preparación de la Pascua. Y el más grande cordero que Dios iba a sacrificar era su hijo. ¿Y cuándo lo sacrifica? En la Pascua. Porque la Pascua de Moisés era figura de lo que al final ocurriría, que el Dios del cielo permitiría que su Hijo Jesucristo sea sacrificado por amor a todos y buscando las almas de los pecadores. Por eso le dijo, ¿se acuerda Zaqueo? Este también era hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y estábamos perdidos en delitos, en pecados y en maldades. Escuchó, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, es decir, casi mediodía, el sol brillando a plenitud. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Eso les dijo Pilatos. Escuchó Pilato, sacó a Jesús y lo pone ahí ante los judíos y les dice: he aquí vuestro rey. Y escuche el grito de los judíos. Lo que el Señor Jesucristo dijo: sus conciudadanos le aborrecían, enviaron una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Pero aunque hayan habido muchos judíos que no querían que Cristo reine, él reinará igual. Qué pena los que se perdieron, qué pena, porque el santísimo deseo del corazón de Cristo era salvarlos también a ellos. Y escuche, aquí en el versículo 14 decía que era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Vino entonces dijo Pilato a los judíos: he aquí vuestro rey. El versículo 15, pero ellos gritaron, ya el Señor lo había dicho. Ya lo había dicho, Evangelio de Lucas 19. Ahora la parábola
de Mateo capítulo 25, 14 en adelante. Pero no querían que reinase. ¿Y qué dice? Pero gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato entonces les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes diciendo: no tenemos rey más que César. No tenemos rey más que César. Así es que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. ¿Cómo le caerían? Como leones hambrientos. Diosito lindo, no supieron lo que hacían. Bien valía la oración de mi rey: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es su misma oración que está delante de Dios por usted, amigo, amiga. Padre, perdónala, es que no sabe lo que hace. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Usted, amigo, escuchó lo que dijeron: fuera, fuera, crucifícale. Solo quería, lo único que quería esta multitud, o por lo menos estos sacerdotes, estos judíos, estos sacerdotes, lo único que querían era que lo matara, que Pilato ordenara: mátenlo, que lo crucificaran a Jesús. Fuera, fuera. Y entonces Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Ustedes vinieron aquí y demandaron y dijeron que él había dicho que era rey de ustedes, que él era rey. Yo no hallo delito en este hombre. A vuestro rey quieren que les crucifique. A vuestro rey he de crucificar, les dice Pilato. Y ellos respondieron: no tenemos más rey que a César. Fuera, fuera, no tenemos otro rey. ¿Sabe a quién escogieron? En vez de escoger a Jesús de Nazaret, escogieron al César romano. Escogieron a un hombre de carne y hueso. Jesucristo era y será sobrenatural. No lo escogieron al Hijo de Dios. Escogieron a un hombre de carne y hueso, César. El mismo César les haría tanto daño. Después vendría otro romano, otro emperador romano llamado Tito. Destruiría por completo la ciudad de Jerusalén. Y todos los israelitas serían esparcidos por el mundo entero. No tenemos otro rey que César. Esto me recuerda cuando desecharon a Samuel. Queremos rey, como tienen todas las naciones de la tierra. Y Dios le dijo a Samuel: ¿por qué lo sigues llorando al rey Saúl? Yo ya lo he desechado y tú lo sigues llorando. Anda, escucha todo lo que te dice el pueblo. Porque tienes que entender algo, Samuel, que no te han desechado a ti. Me desecharon a mí porque yo era el Dios, el rey de Israel. Siempre Israel en esa parte, no todos, pero mucho pueblo judío ha sido muy rebelde. Por eso tenemos que orar para pedir a Dios misericordia por ellos. Y usted, que es un gentil, un pobre pagano, pagana, no sea renuente. El Señor lo está llamando. En vez de unirse aquí a los judíos que no creyeron y seguir gritando: no lo quiero a Jesús, no quiero, tengo ya mi rey aquí en la tierra. Yo no tengo, solo a Cristo. Cristo es mi rey. Cristo será mi rey para siempre. Y yo no quiero otro Dios y otro Padre que no sea el todopoderoso Dios del universo. A Él lo bendigo y lo alabo. Aquí está Cristo, dijo: sus conciudadanos no querían que reinase. Aquí vemos claro el grito en boca de todos los sacerdotes, de mucho pueblo judío que gritaba: crucifícale, no tenemos otro rey más que César. No supieron lo que hacían. El único rey que tengo y que tendré, y que yo lo estoy invitando, amigo mío, amiga, mi buena amiga, venga, que Jesucristo se convierta en su rey. ¿No escuchó lo que decía Isaías? Él me llamó desde el vientre de mi madre. Él me esconderá en su aljaba. Él me dará fuerzas. Él me protegerá.
mientras el diablo despedaza y destruye, porque vino para matar, robar y destruir. Jesucristo vino para cuidar, proteger, restaurar, salvar, correr el velo, sacar de la ignorancia al ser humano. ¿Cómo, Dios mío, no lo alabaré? El resto de mi existencia lo adoraré. Estoy convencida hasta la muerte que es el más grande tesoro que Dios me ha dado. Venga el Señor, amigo mío. No retrase más su venida al redil. ¿Cuántos dolores se hubiese evitado si desde muchísimo tiempo atrás lo está llamando, la está llamando? Qué pena. Y si usted era un cristiano y se apartó porque vio algo malo, feo en la congregación, qué pena. Qué pena. Tenía que apartarse de esa congregación si lo que hacían era horrible. Pero buscar al Señor. ¿Dónde voy? Dime dónde me vas a alimentar, dónde me vas a dar tu palabra. Lo que hoy le decía a la persona que llamaba: los seres humanos fallamos, pero no le ha fallado Cristo. Usted no tiene por qué apartarse. No, me estoy congregando en otra congregación. Muy bien, bien hace. El Señor no le ha fallado. Él no nos fallará nunca, nunca, nunca. Jamás. Y todo lo que Dios ha prometido, sus promesas, dice la Escritura, son en el sí y en el amén. Él nos cuidará. Lo único que demanda es, como a Josué: esfuércense y sean valientes. Hasta ahí la reflexión bíblica. Ahora los veo, si Dios lo permite, y seguiremos meditando. Mire cuántas enseñanzas podemos llevar de estas maravillosas parábolas, las 10 minas. Nosotros que estábamos tan desocupados, vagos, y sirviendo solamente en la carne al mundo y al diablo. Ahora el Señor nos ha llamado para que presentemos este cuerpo vivo, santo, en sacrificio a Dios. Qué lindo es poder servir a Dios. Para mí, honor que me concede mi Señor. Ahora lo está llamando a usted también, para que sea parte del redil. Venga, venga a este ejército de victoriosos. Vamos, visite nuestra página, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Yo, si el Señor así lo permite, estaré con ustedes el día jueves. Pero el día de mañana tenemos un cumpleaños. Ay, nuestro querido amado y bien amado hermano Javier Salvatierra estará cumpliendo yo no sé cuántas primaveras, pero cumpleaños de todo corazón. Deseo que Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo fortalezca y que pueda pasar un cumpleaños en armonía, en paz y en coinonía con toda su familia, con todos aquellos que lo aman. Lamentablemente yo lo tengo tan lejos, no puedo ni siquiera comprar una tortita para decir: ven, estoy aquí visitándote para comerme contigo este pastel, esta torta. No puedo, porque él está en España, muy lejos. Quiera Dios que algún día, si así pudiese, si el Señor me lo permitiese así, poderlo ir a ver, o si no, pues que él venga acá una vez más, por un ratito, aunque sea. Pero en todo caso, cumpleaños, que Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja. Ese no es solo mi deseo, es el deseo de Carolina. Nosotros amamos mucho a mi hermano Javier Salvatierra Mora. Lo amo con todo mi corazón. Es uno de mis hermanos. Tengo 4 hermanos vivos. Él es uno. Y 5 hermanas más. Somos 9. Y yo, 10. Y 2 que fallecieron, 12. Todos somos de un papá y de una mamá. Salvatierra Mora, mi hermano Javier Salvatierra Mora, un besito bien grande donde estés, hermanito, trabajando en casa. Que Dios te proteja, te bendiga, te guarde y que puedas cumplir muchos años de vida. Que Dios te tenga con salud, con vida aquí en la tierra, porque uno tiene salud, puede servir, puede trabajar con alegría, pero cuando uno está enfermo, como que está un poquito debilitado. Que el Señor ponga su mano todopoderosa y que puedas conocer a Jesucristo, puedas conocerlo de corazón y puedas enamorarte de Él, porque solo Él romperá las cadenas que puedan haber en tu vida, solo Él sanará las profundas heridas que pueden haber en un corazón, solo Él te puede libertar. Y solo Él traerá una paz y un gozo que tú no lo entiendes sino hasta cuando estás ya dentro del redil. Y eso es lo que ha pasado conmigo.
conocí al Señor, le abrí mi corazón, ha ido trayendo una paz tan divina en mi corazón, que de verdad cuando como es una paz, cuando descanso es una paz, y siempre le agradezco a Dios. Así que a la distancia, mi querido hermano, un beso, un abrazo y todas las bendiciones del Señor, de quienes te amamos, tu familia, acá en el Ecuador y de manera especial de Carolina y mío. Un abracito y todas las bendiciones del Altísimo. Y para usted, mi querido amigo, mi querida amiga, que también está cumpliendo años, tal vez mañana, igual que mi hermano. También lo bendigo y lo abrazo fraternamente, juntamente con mi hermano, a usted, mi amiga mía, que cumple añitos, que Dios me la bendiga, me lo bendiga. Y que Dios bendiga a todas las personas que han cumplido años en esta semana, aquí en el mes de septiembre, que Dios me los proteja y me los guarde siempre, siempre, siempre. También mi Sori Funes creo que había cumplido años, que Dios la guarde, que Dios la bendiga, que Dios la sostenga. Bueno, que Dios bendiga a todos ustedes. Un abrazo bien grande. Mañana estaremos aquí en ayuno, en oración, y estaremos orando por todos nuestros amigos que forman parte de nuestro canal, nuestras amigas queridas, nuestros hermanos en la fe y hermanas. Estaremos orando. Así que si tiene una petición, escríbame para que estemos nosotros llevando esa petición y llevándola delante de Dios para que Él conceda. No somos nosotros. Nosotros lo que hacemos es orar, pedir a Dios, suplicar a Dios. Si usted, como me escribía alguien que espera ser madre y que tiene muchos años esperando, anhelamos que Dios conceda ese deseo, esa petición, porque el que da los hijos es Dios. Y eso queremos, que el Señor bendiga a esta amada mujer y que ella pueda tener ese deleite de ser madre. Que Dios la proteja y que Dios bendiga a todos ustedes y los que tienen necesidades, que Dios suple esa necesidad. Yo los bendigo, de todo corazón las bendigo, mis amigas, mis amigos, mis hermanos y mis hermanas en la fe, con toda bendición santa. Yo desato bendiciones sobre ustedes en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.